Seguro que más de una vez han disfrutado la paz increíble mientras caminamos por la orilla a lo largo de la playa. O quizás de repente has notado que tienes mucha más energía y que tu estado de ánimo ha mejorado. Pues sí, eso nos ha pasado a todos. Lo cierto es que la mayoría de las personas experimentamos una agradable sensación de calma, de relajación, de bienestar cuando estamos cerca del agua. Y básicamente es porque le estamos dando vacaciones a nuestro cerebro, sobre todo de la sobreestimulación a la que estamos expuestos continuamente. De hecho, vivimos en un entorno sobrecargado de estímulos y esto a la larga nos va a ocasionar facturas. Bienvenidos divulga científicos y científicas a este nuevo episodio de la quinta temporada de Estación Divulga Ciencia. Aquí estamos transmitiendo desde la Escuela Politécnica Nacional en la Facultad de Ciencias Administrativas. Pueden ver nuestro programa a las 4 p.m. los sábados a través de nuestras redes sociales y de nuestros aliados CUNA Ecuador y la OEI Ecuador. Y también nos van a poder oír los domingos a las 10 de la mañana por Cultura FM 100.9. Hoy vamos a conversar de un tema fascinante, con dos personas increíbles que no solo encuentran en el agua su refugio, sino lo que los ha llevado a ser grandes investigadores. Yo soy Elizabeth Minda, investigadora y divulgadora científica, estudio con las enfermedades zoonóticas, amo a mis bacterias y me encanta la fotografía y el día de hoy seré su host. Así que, comencemos. Agudiza tus sentidos, porque Estación Divulga Ciencia está por despegar. Hoy levantamos el telón de un montón de ideas que te harán alucinar. Únete a la tripulación mientras despegamos al infinito y más allá del conocimiento. ¿Listos para la cuenta regresiva? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Quiero dar la bienvenida a mi primera invitada. Ella es Patricia Castillo Briceño, investigadora, docente y asesora en ciencias, bióloga marina y PhD en biomedicina. Ha desarrollado su carrera científica entre Ecuador, España, Reino Unido y Francia. Y actualmente es codirectora del grupo de investigación eBioAC, que es el bioma ecuatorial y acidificación oceánica. Esto en la Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías en la Universidad Laica Eloy Alfaro. Es un gustazo tenerte aquí, Pau. Vente, por favor, estoy desvirtualizándola además de la Paz. Siéntate, por favor. Vamos a conversar de un tema que es bastante importante, pero creo que también no es tan conocido por parte de las personas, ¿cierto? Ya lo decía yo en tu biografía, tú estás en el grupo trabajando con la acidificación oceánica. ¿Qué significa eso, Pau? Bueno, cuando hablamos de acidificación oceánica estamos hablando de cambio climático. Creo que es algo que conocemos todos de mejor manera o lo hemos escuchado más, ¿no? Y puntualmente nos referimos a esta parte del cambio climático que afecta al océano. ¿Ya? Estas 3/4 partes de nuestro planeta totalmente afectadas. Sí. Y es el exceso de CO2 por el uso de combustibles fósiles, gasolina, carbón, diésel y todos los derivados de este tipo. Ese CO2 lo va absorbiendo el océano. Eso nos ayuda a mantener también más habitable nuestro planeta, pero para el océano eso implica que se ve alterada su química. Y esa es la acidificación. Se disminuye el pH y se altera. ¿Qué podríamos hacer entonces, Pap? No sé, la acidificación entendería entonces que va a ser algo malo, ¿no? Porque obviamente está relacionado además con el cambio climático. Es bien difícil que las personas dejemos de consumir, por ejemplo, utilizar combustibles fósiles, pero entonces, ¿qué podemos hacer como para que esta problemática de la acidificación no sea tan marcada en el tiempo? Hay estrategias. Nosotros planificamos, por ejemplo, cuando se investiga acidificación, la idea es entender cómo afecta a los organismos, a los ecosistemas, pero también a partir de ese entendimiento tratar de buscar medidas de mitigación. ¿Ya? Lo que llamamos es como bajar el daño, ¿no?, que se tiene, y también de adaptación, que serían las a largo plazo. Entonces, por ejemplo, sí, tal vez es difícil ahora, bueno, prácticamente imposible llegar al combustible cero. O sea, eso no va a pasar. Pero sí podemos bajar el consumo que tenemos. Por ejemplo, hay muchos productos que hemos entrado en un sistema de descarte, de consumo continuo. Eso es algo que podemos hacer individualmente. La otra cosa importante es presión hacia medidas, por ejemplo,
que favorezcan la conservación de áreas que nos ayudan, áreas naturales me refiero, que ayudan a absorber ese CO2 que estamos emitiendo. Ok. Entonces, otra manera. Y luego hay estrategias que es parte de lo que yo también estoy investigando ahora, que es lo que llamamos alcalinización. Es como esta alteración química que se tiene por el cambio climático, buscar formas de contrarrestarla. ¿Y a qué te refieres con esto de la alcalinización? ¿Qué es lo que intentas hacer con eso? Con la alcalinización básicamente es cambiar ese pH que se está alterando en la química hacia el otro lado. Y para eso utilizo, por ejemplo, conchas. ¿Las conchas esas de los animales, los moluscos? Sí, las conchas conchas de la concha prieta, wow, que nos comemos, esa concha que rico. quede, que la descartamos. Pues esa concha tiene un montón de carbonatos. Es lo que les llamamos materiales calcáreos, pero biocalcáreos porque son de organismos vivos. Entonces, los caparazones de los cangrejos, voy a mencionar toda comida porque camarones, ostras, mejillones, todos esos, además de estar muy buenos como comida, sus exteriores, su esqueleto, que es esta cosa externa, es su forma de esqueleto, tienen un montón de carbonatos y esos carbonatos nos ayudan a combatir la acidificación si los usamos a esos materiales con ese propósito. Entonces, ponte, esa es una estrategia. Tal vez esos que ahora los vemos como residuos, parte de lo que estamos viendo es cómo se los puede procesar y que nos ayudan a combatir este efecto de cambio climático que es la acidificación. Bueno, ahorita estábamos hablando de lo de la acidificación, Pat, y bueno, y también lo dije cuando estábamos viendo lo de tu biografía. Tú eres bióloga marina, ¿cierto? Sí. Una de las cosas que queremos también aquí es no solo conocer a Patricia como la súper investigadora que es, sino además también a Patricia como la persona, como la mujer. ¿Cómo escogiste biología marina? A mí me encanta, yo quería ser bióloga marina y no lo logré por un montón de cosas, pero ¿cómo llegaste a esa carrera tan hermosa que yo pienso que es? ¿Sabes qué fue? Yo creo que fue la vida. Entonces, que me llevó a ser bióloga marina. Yo soy originalmente de acá de Quito, en las montañas, típica niña de ciudad en las montañas. Y sí tenía la oportunidad de ir a la costa. Mi familia por el lado de mamá es de Portobelo, que es una zona en el Oro. Entonces por ahí fue como ver la naturaleza, los bosques, es una zona húmeda además. Entonces es un bosque lluvioso, lleno de vida y así recuerdo desde muy pequeños el de plantas, flores, los anfibios, las salamandras, por ahí era como wow. O sea, todo el de, entonces fue como, ok, quiero ser bióloga, esa fue la primera parte. Y el agua, ya hay muchas zonas de ríos, de costa, con una especie de lagunas, cascadas. Pero por estas cosas de la vida, y es lo que te digo cuando es la vida, mi mamá se fue a trabajar a Manta. Entonces me fui con ella, bueno, todos nos movimos con ella, y fue conocer el mar y fue otra dimensión. O sea, fue como me encanta el agua y ves, fue a Manta justamente, entonces toda la zona de lo que es el océano y verlo como algo más que solo vacaciones, como una zona donde hay un montón de vida. El poder tener la oportunidad de ver cuando baja la ola y rompe que había un montón de animalitos entre la arena y que luego se esconden. Bonito, sí. Y es porque tú la ves la arena y dices, no hay nada. Pero claro, cuando rompe la ola ves que, wow, están todos los caracoles, gusanitos de colores, verde, azules, estrellas, dólares de mar, erizos. Y lo que decía también al inicio, ¿no? O sea, cuando estás en la playa y las olas tocan tus pies y estás caminando, o sea, es una manera tan bonita de relajarte. Y es algo que tenemos que cuidar, ¿cierto? Por eso me imagino también la importancia que es dar a conocer sobre este tema de la acidificación. Yo estaba consultando, Ponte me decía que en la actualidad el pH promedio de los océanos es de 8.1, es decir, que los océanos son 30% más ácidos que hace algunos años atrás, e incluso algunos datos indican que podría llegar a 7.8, es decir, 150% más ácido en futuros, en años que vienen. Qué difícil es eso. ¿Cómo podemos hacer para que no avancemos con esa acidificación así? No sé, yo siento que son datos preocupantes y alarmantes, no sé, dime tú. El proceso de acidificación, lo cierto es que la única manera de disminuir el problema, ya si lo vemos desde la parte en sí, de la parte química, de la alteración de este océano, sí tenemos que bajar la emisión de CO2, no hay otra manera, o sea, eso es. Entonces, al final el objetivo, o sea, si bien te decía hace un momento, ahora no podemos ir al cero combustibles porque no tenemos realmente suficientes fuentes alternativas para obtener energía, pero sí la idea es que en una progresión de aquí a 2030 tengamos un consumo mínimo de esos combustibles fósiles, porque es la única manera, o sea, eso es una cuestión de CO2. O sea, ¿es eso o eso? Eso o eso, sí, o sea, esa es. Entonces, la idea de la mitigación es un poco de ganar tiempo. Mientras logramos disminuir nuestro consumo de combustibles fósiles, mantener estos ecosistemas funcionando, tratando de que el océano no se tire tan abajo de esta acidez que está teniendo. Sin embargo, sí, es difícil, es una problemática muy integral.
son las industrias, pero también el cómo nosotros podemos presionar a que las industrias le bajen también ese Claro, porque yo me consumo. imagino debe haber países cuya emisión de CO2 debe ser altísima, no sé, digo, a comparación de Ecuador, por ejemplo. Entonces, es Sí. ir contra esos países, bueno, no contra, pero digamos que hablar con ellos o de alguna manera ver que esos países que están produciendo más CO2 sean los que en algún punto ocupen este tipo de mitigaciones más rápidamente, ¿no? O algo así. Sí, de todas maneras es un tema delicado de tratar, entre otras cosas porque a veces vemos como a nivel de los países, como si fuera del total del país y no analizamos el per cápita, o sea, el por persona. Entonces nosotros como Ecuador, con 17 millones y algo más que somos, nuestra emisión como país en total tal vez diríamos que no es tanto, pero nuestras emisiones per cápita no son tan bajas tampoco. Ay, no lo hubiera pensado No, así. estamos en un punto medio. Entonces, también está el de como individuos, consumimos mucho en promedio. Sí. Por supuesto, no a un nivel de Europa o de Estados Unidos, o sea, en lo que es el norte global que le decimos, ¿no? Es el consumo per cápita, es altísimo. Mientras que, por ejemplo, si lo hacemos por China, no lo es tanto per cápita. Lo que pasa es que ellos son muchos. Claro. Pero Muchos. Un muchos, montón. sí. Más o menos un quinto del Ajá. planeta de la población Sí. son ellos. Pero justamente es eso. Entonces, cuando le decimos a un país no tanto, es como, claro, pero hay que ver a nivel de individuo, Ok. porque si no estamos pidiendo, por ejemplo, individuos que vivan por debajo de los niveles de las necesidades, y tampoco ese es el objetivo. Exacto, claro que sí. Bueno, me contó un pajarito por ahí que te fuiste a la Antártida, ¿cierto? Sí. Qué bacán, qué emoción. Además, me parece increíble. Yo creo que no he salido de Pichincha y tú te fuiste a la Antártida, qué bacán. ¿Qué aprendiste, aparte de la experiencia personal, que debe ser eso maravilloso? ¿Qué en la parte profesional aprendiste? Y me imagino que eso también, o este viaje que tuviste a la Antártida, también fue parte de este estudio, este trabajo que haces tú de la acidificación. Sí, justo el proyecto de Antártica viene a ser ya una derivación de lo que habíamos estado trabajando en acidificación en la zona ecuatorial. Yo sí cuando veo el planeta sí lo veo. Yo estudio en Ecuador, mis investigaciones están en Ecuador, pero no lo veo solo como nuestro país, sino como la franja ecuatorial. Okay. Entonces, muchas de nuestras especies que tenemos nos podría ayudar a entender qué ocurre en otras zonas del planeta, porque justo el cambio climático pues, es global. Pues sí. Ajá. Entonces, de ahí venía el otro extremo que viene a ser Antártica, o sea, pasamos de la pancita del planeta al otro. Y lo puse ahorita debajo del fondo, pero en realidad yo la suelo ver arriba, porque no hay una razón para que la pongamos abajo al sur. Arriba. Sí, entonces viene a ser como que, si es que lo vemos desde Antártica, la Antártica tiene un rol súper importante en mantener la temperatura también y la circulación de las aguas del planeta. Okay. Y para mí fue ir a ver allá también su dinámica, que sí es diferente que la nuestra. Por decirte, la salinidad del mar allá es más baja. Y es porque tenemos los deshielos de los glaciares, porque Claro. allí, bueno, además porque la época en que vamos es en verano, ¿no? El verano de allá. Entonces, Pero sí, ¿existe verano ahí? existe verano, pero su verano es más frío que nuestra época más fría acá. Entonces, fue ya verlo, porque es como tenía la teoría de esto, había tenido la oportunidad de estar en Suecia, ellos tienen también un sistema parecido, pero al norte también Ya. de frío y sus aguas, entrada de aguas dulces de glaciares. Pero otra cosa es verlo, o sea, es medirlo y monitorear en campo y estás en tu bote flotante, que se llaman Zodiacs, estos botes flotantes en medio del agua congelada, que te dicen si te caes al agua tienes 2 minutos, después de eso ya ni te rescatamos. Ay, no. Porque ya... ¿Para qué? ¿Para qué? qué? Sí, pues como con todo el cuidado, el traje de oso, así, bueno, traje de pingüino sería en el sur. Wow. Y tomarlo y cuando ves la salinidad primero, porque la temperatura la esperas fría, dices, Ya. ok, 2 grados, 1 grado, se entiende. Pero luego cuando ves la salinidad, 22, a nosotros están 33. Yo estoy Wow. acostumbrada a ver una salinidad 33, veo un número 22 y es como... Creo que está mal. Sí, es como creo que me el frío, equivoqué. se me congeló el aparato. Y acá dices, no, claro que no, o sea, ya sé la teoría, pero de todas maneras estar allí es distinto. Wow. Y también que no hay muchos, su diversidad es muy baja en cantidad. O sea, es el de justo lo que te decía, que a mí me encanta de acá, que tú ves, se rompe la ola y ves un montón de vida, allá no. Entonces, claro, o sea, sí es fauna fascinante, ¿no? Pingüinos, elefantes, pero 1 o 2 tampoco es que son así en montones. Y rompe la ola y casi no se ven. No se ven nada. No, sí, o sea, muy poco. En las Ya. cositas sí empiezas luego a ver y eso viene la siguiente fase, ¿no? Del de hay que saber dónde ver. Wow. Y eso también como, no hay vida y luego en una pose es como, oh, hay mucha vida, pero hay... Un espacio más reducido, más chiquitito. Sí, y es como que la vida ya como es tan extremo, la parte ambiental, es como que ellos se encuentran en qué espacitos sí puede prosperar. Oh. Y me quedó eso, o sea, la vida prospera incluso en esos climas, hay que saber dónde.
Por ejemplo, y con todos esos datos que tú nos cuentas, ¿no? Que estás recolectando de salinidad, de temperatura, todo eso, ¿cómo aplicarías todo eso, por ejemplo, ahora aquí a la realidad ecuatoriana? ¿O qué tomas de todos esos viajes y esas experiencias de lo que podemos hacer aquí en el Ecuador, de lo que estás haciendo tú, básicamente? En realidad estaban conectadas desde el principio, pero sí hubo una derivación. La primera ida allá a Antártica fue para poder analizar el tema de cómo está a nivel de acidificación Ya. y saber qué organismos de estos calcáreos con conchas tenemos. Entonces, básicamente fue una en macro, que está, Ya. ¿no? Un tipo de lapas, los que conocemos como lapas acá, un tipo de lapa, pero de frío. Ya. Luego la siguiente cosa que me puse a pensar, y ese es el cómo estoy ligándolo ahora con Ecuador, es justamente cómo estos materiales, ya no solo para mitigación, sino al ponerlos en su valor como un servicio ecosistémico. O sea, aparte de que del mar sacamos alimento y el bienestar que mencionabas, esta parte de salud, de turismo también, de recreación, que es importante. Los ecosistemas marinos, por ejemplo, nos protegen de cuestiones como los tsunamis, inundaciones, Ajá. pero aparte de eso están estas otras cuestiones que no las vemos, como es el mantener la calidad del agua suficiente para esa producción de alimento y todo lo demás que Claro. queremos. Y esos organismos que están allá tributan a eso, y los que están acá, nuestras lapas, nuestras conchas, nuestros cangrejos, todos Ya me dio esos, las hambre. caracolas, Ya me dio hambre. de aquí nos damos un ceviche. Creo que es justo y necesario. Sí. Oye, no, pero y en eso, ya que estamos hablando de comida, como decías, para conocer un poco más a la Pat investigadora, ¿cuál es tu comida favorita, Pat? Muchas, a mí me encanta comer, probar cosas, conocer cosas, he probado un montón de cosas, hasta escorpiones, para darte una idea. No puede ser. Están buenos. Pero más, o sea, a mí la que me quedó fue cuando regresé a Ecuador, luego de haber estado viviendo fuera, fue ver el amaranto. Me encantó estas semillitas de amaranto, que es Sí. como la quinoa, pero más chiquitica. Ajá. Una no lo había conocido antes, Es rico. entonces fue el de cómo no me enteré que había esta maravilla. Y después sí fue, o sea, empecé a ver lo de todo el perfil nutricional, pero no solo eso, sino que está súper bueno. Sí. Y además a mí me gusta hacerlos así cuando se cocina, que lo usan como microperlitas. Y me hacen acuerdo los huevitos de los peces. Yo así como, Todo está relacionado entonces, con el sí. mar contigo. Lo siento. De No, formación pero profesional. sí, está chéverísimo. Pat, ¿tienes algún personaje que admires? Sí, bueno, varias personas me han inspirado, pero para mí mi inspiración más personal es con mi abuelita, del lado de mamá, ya no está. Pero sí es esto de, bueno, ella creo que ha sido una de las inspiraciones en varios ejes, siempre fue una mujer como muy creativa, muy original, pero además muy comprometida con el crecimiento social. Entonces, ella es de Portobelo, fue una de las promotoras de que se cantonice, porque Portobelo era un campamento minero, donde las personas iban allí bastante arrastradas por esto de la fiebre del oro. Entonces, mucha empresa extranjera y muchas personas de fuera, y como que al ser un campamento minero que las personas iban por esta actividad económica, no había este sentido de comunidad, ¿no? Entonces ella es de las que fue como, no, o sea, vamos a hacer una comunidad, hagamos un cantón y también con esta visión práctica administrativa de, ok, hay que cantonizarnos. Luego, aparte, ella fue una del equipo que eran docentes en esta escuela y luego se organizaron para fundar el primer colegio público de allí de Portobelo, que es el 13 de mayo. Aparte de esto, es que fue un pilar dentro de su comunidad y hasta ahora veo personas que me dicen, o sea, y veo, ponte en redes de lo que hablan del pueblo y de los orígenes y la mencionan. Ay, qué Sí, lindo. tuvo su reconocimiento por la alcaldía, entonces sí es como muy, aparte de eso, o sea, hizo todo eso que es maravilloso per se, pero a mí también me pone a pensar en la época en que se hizo. O sea, en una época en que las mujeres no estudiaban ni la escuela, Exacto. ella logró terminar el colegio, mucho vía becas, que también para mí fue una inspiración, porque yo también lo he hecho todo vía becas, es la única Creo que manera. es la única forma de hacerlo. No. Entonces, es eso, o sea, para mí es esa la inspiración continua. Qué bonito, qué valiente además. Bien dices, ahora ya tenemos esta problemática de género en donde todavía hay que cambiar la mentalidad de muchas personas y ver cómo ella pudo salir, ser fuerte, ser, no sé, una voz súper fuerte, es súper admirable. Sí. Y también es esto de cuando con el ejemplo
muestras lo que hay que hacer, Ajá. lo que a dónde deberíamos ir. Y también es eso, ella fue a estudiar el colegio acá en Quito y regresó. También fue esa cuestión de vas, creces, pero siempre con esa visión de regresar a tu zona y hacerla crecer con lo que has aprendido. Sí, totalmente. Pat, ¿tienes un libro favorito? Varios. Pero me quedara con... Bueno, a mí me gusta mucho Margaret Atwood, sus libros, cómo escribe. Y en eso me quedara con El año de la inundación, The Year of the Flood. Es una trilogía en realidad, ese es uno de los 3 libros que están y habla mucho sobre un futuro, ¿qué pasaría? Es una distopia, ¿no? Lo que es una distopia, pero que es muy probable, o sea, no son de estas distopias que dices en otro planeta ni nada, no, es aquí y qué pasa si las cosas se encarrilan mal. Y a mí me gusta mucho porque siempre me hace reflexionar, ¿no? La ciencia es muy buena, me encanta la ciencia, todo lo que es tecnología, pero por supuesto puede ser utilizada mal. No quiere decir que no lo hagamos, pero hay que estar como muy pendientes de ello. Además tiene muchos personajes de mujeres muy valientes y no deja de reconocer que las problemáticas de género que hablamos que existen, han existido y seguirán existiendo. ¿Tú crees, ¿no? que seguirán existiendo? Lamentablemente sí, porque creo que es algo que no se cambia de golpe y que algo que tienes que seguirlo manteniendo. Sí, esta cuestión de que los derechos pueden ser regresados y no, o sea, los perdemos si es que no nos mantenemos en esto de estar activos. Ajá. Y a veces como que nos olvidamos de eso como sociedad. Se cree que porque se ganó un derecho y ya está. Y va a quedar ahí siempre y claro, no necesariamente puede pasar. Y entonces eso se pierde y toca volver a luchar y por eso creo que seguiremos teniendo estos desafíos. Espero que no exactamente los mismos, ¿no? Ya votamos, espero que sigamos votando. ¿Te imaginas retroceder algo así? Sería, no sé, eso sí parece una distopia, ¿sí? Total. Muchas gracias, Pat, por acompañarnos el día de hoy aquí, a nosotros, a los divulgacientíficos también, muchas gracias. Es bonito conocer ese gran trabajo que estás haciendo con los mares. Como digo, a mí me encanta la biología marina, te admiro un montón además por seguir esa carrera. Me gusta mucho también cómo estás también enfocada a las cuestiones de género y creo que eres un gran ejemplo para todos los chicos y chicas que están ahí detrás de la pantalla para que se sepan que sí se puede y que hay que luchar todavía. Bien dices, nos queda un camino largo por delante, pero que haya mujeres como tú impulsándonos es algo muy bonito. Lo mismo digo, Eli. La admiración absoluta, me encanta el trabajo que hacen aquí en Divulgaciencia. Es súper importante hacer la ciencia cercana para todos. Es como avanzamos. Y muchas gracias por la invitación. No, ya encantada. Además, seguro nuestros divulgacientíficos están fascinados con esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir conversando sobre el agua y los mares. Agárrate, la estación Divulgaciencia vuelve después de esta pausa. No te vayas lejos que la aventura continúa. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Desde los movimientos sociales en medio de la lucha. Los gritos de valientes mujeres, las voces de niños y colectivos, que se alzan como un himno de igualdad y justicia. Y los pueblos, enraizados en sus tradiciones, cantan con voz ancestral a su historia viva. Los movimientos urbanos, vibrantes y rebeldes, llenando las calles de música y alzando la voz de sus luchas a través de su arte. Desde nuestra existencia. 100.9. En esta sinfonía de diversidad y cosmovisión, la comunicación se alza como un puente de libertad, donde las voces diversas encuentran su espacio, tejiendo un tapiz de entendimiento y diversidad. Así somos, la voz de las luchas, donde la música y la palabra se entrelazan, donde la diversidad florece en cada nota y la cosmovisión se expande en cada verso, donde cada voz tiene un lugar y cada historia importa. Somos Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades.
Regresamos. Nos embarcamos nuevamente hacia el asombroso universo de la ciencia y la tecnología. Y regresamos de estos pequeños cortes comerciales. Estamos aquí en la estación Divulga Ciencia. Y como pues vieron en el primer bloque, estuvimos conversando con Pat sobre la acidificación de los océanos. Yo les quiero dar unos datos que encontré por ahí, en el que dice que dado que los organismos marinos invierten en energía en hacer frente al medio ácido, que era lo que nos contaba Pat, es posible que no dispongan de suficiente energía para sus procesos biológicos, para su crecimiento, y obviamente el equilibrio de los ecosistemas y las actividades económicas de las personas también se ven involucrados. Es decir, que el momento en el que Pat nos contaba, ¿se acuerdan de cómo se están acidificando los océanos? Toda la vida marina también se ve afectada. Y es lo que queremos conversar en este momento con mi siguiente invitado. Él es Francisco Navarrete, igual biólogo marino ecuatoriano, con estudios de máster en acuicultura y su doctorado en la ecología marina por la Universidad de Murcia. Es docente de pregrado y posgrado y actualmente es profesor titular principal de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en donde además de co-líder del grupo de investigación Bioma Ecuatorial y Acidificación Oceánica, tiene como intereses pues ver el comportamiento de la fauna marina nativa y pues los efectos que puede llegar a tener esta acidificación. Por favor, Francisco, bienvenido. O sea, que es la parte en la que deberían haber aplausos, así. Hola, muy buenos días. Hola. Por favor, bienvenido a la estación Divulga Ciencia. Vamos a conversar un poquito. Habíamos conversado con Pat en el primer bloque y ella nos contaba qué es lo que sucede, ¿no?, con la acidificación de los océanos. Sin embargo, vemos que los océanos no son solo agua, tienen vida en su interior, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la problemática a la que se enfrentan estos organismos marinos por la acidificación? Ok. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gustazo estar aquí y nada, un honor poder participar acá. Con respecto a tu pregunta, obviamente los organismos que están viviendo en este líquido llamado agua marina, que está viéndose afectada por este cambio de pH, por este proceso llamado acidificación oceánica, van a enfrentar problemáticas. Hay organismos que se conoce ya mucho, que se verán altamente afectados, por ejemplo, los corales. Los corales son organismos que forman sus estructuras de protección de carbonato de calcio, y estos son los grandes arrecifes que conocemos. Pero a cierto nivel de acidificación, estos corales no pueden construir sus esqueletos de protección y por lo tanto se ven afectados o pueden ser presa de depredadores mucho más fácilmente. Wow. Considerando que los corales son un espacio, los arrecifes de coral son un espacio en donde muchas especies se desarrollan, al verse afectado todo este proceso, es toda una cadena que va a llegar a afectar a otras especies. Entonces, sí, tenemos que pensar no solamente con las especies que se ven directamente afectadas, sino que el océano es toda una cadena de eventos y de especies, de organismos que podrían verse alterados. Eso es lo que estamos intentando estudiar. Exactamente, y justo un poco también lo que leía de tu biografía, tú trabajas con camarones, ¿cierto? El camarón es un producto muy importante aquí en el Ecuador, está dentro de las dietas, ya conversamos con Pat también, así que nos gusta la comida marina. En verdad, o sea, ¿a dónde llegaría la problemática, por ejemplo, de la acidificación en este tipo de organismos que además son importantes? O sea, hay muchas personas que viven, por ejemplo, del trabajo, del cultivo, de la venta de este tipo de estos camarones. Entonces, bien dices, es como un ciclo sin fin, algo así. Sí, de hecho, los camarones, el Ecuador es uno de los principales productores de camarón a nivel mundial. Wow. Somos el primer país exportador de camarones a nivel mundial. Wow. Y por lo tanto, y además los camarones actualmente son el primer ingreso económico que tiene el país fuera del petróleo, superando al banano, superando a otros productos que tradicionalmente estaban en este nivel de importancia. Por lo tanto, si la acidificación oceánica afecta a los organismos acuáticos marinos y sabemos que los camarones podrían verse afectados ante estos eventos, tenemos a toda una población que vive de este recurso que va a sentir
directamente la afectación, pero es toda una cadena también a toda la población que tiene alguna forma que ver con la parte económica, con la producción de camarón. Pero, y por ejemplo, detrás de esta producción, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como consumidores, o esta parte de la acidificación o lo que está sucediendo en el océano, como consumidores, no sé, nos vamos a dar cuenta en los camarones, en el sabor, por ejemplo, o estamos frente a un escenario en el que los camarones por esta acidificación se van a morir, nos vamos a quedar sin camarones. ¿Cómo funciona eso? Ok, la dinámica es muy compleja y es muy bueno que lo planteas. Hace algunos años salió un estudio en Suecia con un camarón que es de zonas frías, en los que se los sometió a condiciones de acidificación oceánica y después de una corta exposición, 3 semanas, se vio que el sabor del camarón se veía alterado. Wow. Y al comer el camarón la gente podía darse cuenta y prefería un camarón que no haya estado en estas condiciones, lo cual obviamente va a haber un impacto en quienes consumen y quienes compran. Esto nos preocupó mucho y de hecho al Ecuador en general ha preocupado mucho esta información porque al ser un productor de camarón y además que el camarón ecuatoriano se caracteriza por un nivel de calidad bastante alto y reconocido a nivel mundial, entonces es una problemática que necesita ser estudiada. Nosotros en el laboratorio junto con Pat elaboramos un estudio para determinar si es que había un cambio similar a este que vieron en Suecia. Y a corta exposición, la especie de camarón que cultivamos nosotros, que es el Peneus banamei, ese es el nombre científico, pero es el camarón que ustedes se lo comen en los ceviches. Esta especie es altamente resistente. Al ponerle en las mismas condiciones, al simular este experimento, vimos que no hubo un cambio en la alteración en el sabor. Okay. Esa podría ser una buena noticia de inicio. Y claro, nosotros podíamos estar un poco contentos con esto. Sin embargo, entendemos que los estudios deben ser un poquito más allá, que las exposiciones no pueden ser cortas exposiciones a estas condiciones, que tienen que hacerse experimentos más grandes. Por lo tanto, empezamos a ver en otros estadios de desarrollo del camarón y sobre todo lo que encontramos es que las primeras etapas de desarrollo llamadas misis o EA, que son las primeras formas de desarrollo de los camaroncitos, sí son muy susceptibles a condiciones de acidificación oceánica. Y disminuciones muy pequeñitas en la acidez de su nivel de acidificación en el agua pueden causar mortalidades casi completas. Esto, obviamente, tampoco queremos ser dramáticos y decir, vamos a perder todos los camarones. Lo que intentamos ahora es saber cuáles son estas condiciones y saber y encontrar mecanismos para manejarlo. Los sistemas de producción en Ecuador son cada vez se van tecnificando más y cada vez entendemos mejor la complejidad de todos los procesos. Y por lo tanto, estamos buscando formas, y Pat hablaba de los procesos de alcalinización, que podrían ayudar a mitigar estos efectos. Todavía nos falta mucho por hacer. Acabamos de realizar un experimento que fue financiado por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Fuimos uno de 17 países que trabajamos con unas metodologías similares, cada uno con las especies de interés para cada país. Lo que hicimos fue someter a condiciones de acidificación oceánica en exposiciones largas a 6 meses de exposición y estamos recién en este momento analizando los resultados. Tenemos algunas cosas que tenemos que todavía poner mucha atención en esto, pero sí, estamos trabajando para poder entender y además porque sabemos que la acuicultura en el país es una de las actividades económicas muy importantes y que Ecuador, al ser un país que tiene mayor territorio marino que territorio terrestre, puede desarrollar acuicultura y la importancia de la biodiversidad que tenemos en nuestros mares
es altísima. Claro que sí. Además, me quedo gratamente sorprendida de lo que mencionabas ahorita con respecto al camarón, de que Ecuador está como en esos estándares tan altos con respecto a eso, que es uno de los primeros países que exporta esto. Yo hubiera pensado, no sé, que productos como el banano estaban como en el top más alto, pero qué chévere saber qué es el camarón en realidad y que podríamos en algún punto, porque el petróleo se nos va a acabar. Y como hablábamos con Paz hace un momentito, ese consumo, esa producción de CO2 por el consumo ¿cómo es? Combustibles fósiles, se nos va a acabar y tenemos que mejor propiciar el agrandar o el mejorar esto, como esta industria, por ejemplo, que creo que sería lo ideal. Sí, bueno, Ecuador produce camarón ya desde hace 3 décadas y es una industria que ha tenido unos altos y bajos dependiendo de los procesos. En algunos puntos en la historia también tenemos que aclarar que la construcción de piscinas camaroneras en zonas de manglar también perjudicó mucho los ecosistemas. Entonces, es un balance. Lo que sabemos ahora es que no podemos solamente cultivar una especie. Estar dependiendo de una sola especie para la economía de un país no es lo más inteligente. Claro. Entonces, lo que proponemos ahora desde la academia es la diversificación de los procesos de acuicultura. Ecuador produce muy bien camarón, pero empezamos a tener otros productos que podrían ser producidos desde acuicultura y que ya tenemos la tecnología para hacerlo y que necesitamos todavía el impulso. Podemos hacerlo, de hecho empezamos a hacerlo ya en el país y esta diversificación de los cultivos nos va a dar esta potencialidad que necesitamos. Que sí. Tú igual que estudiaste, bueno, lo leí ahorita en la biografía, biología marina. Sí. Dios, de verdad, te admiro. O sea, me hubiera encantado tanto a mí seguir esa carrera. ¿Qué te motivó a ir a seguir esta carrera? Hay varias cosas. Desde niño veía los documentales del mar, de los océanos, de los delfines, ballenitas, y uno quería bucear y meterse al agua. Sí, después entiendes que hay otras cosas detrás de estos documentales, pero sí me motivó mucho el que podía en vacaciones eventualmente ir a la playa. Y recuerdo alguna vez haber estado en estas pozas intermareales. No sé si se han fijado, cuando baja la marea en algunas playas cerca de las rocas, quedan unas pozitas. Ajá. Se las llama pozas intermareales, en donde hay muchísima vida. Estas pozas son el refugio de los pequeños estadios larvarios de muchas especies. Wow. Y mucha gente las ve y es como, bueno, es una pozita de agua, claro. Prefieren estar en otro lado. Yo recuerdo alguna vez a mi madre que se puso unas gafitas de juguete para meterse al agua y dice, wow, está lindísimo. Y me las puse yo y descubrí que sí, solamente en una pequeña pozita tienes una cantidad de vida increíble. Y desde ahí, esta fascinación por encontrar nuevas formas de vida, nuevos colores o nuevas cosas que no he visto antes, es lo que me motiva. Y es lo que intento también que mis estudiantes vayan aprendiendo y vayan encontrando esa motivación. Por ejemplo, mucha gente con la que yo trabajo y que estudian en la universidad son gente de Manta, de la costa, pero que nunca ha ido a estas pozas intermareales y que nunca las ha visto. Y cuando vamos a salidas de campo y les digo, pónganse a ver lo que hay, después de unos 5 o 10 minutos de estar ahí, se dan cuenta que hay una cantidad de vida que ellos nunca lo imaginaban que podían encontrar ahí. Y eso es lo bonito de vivir en un país mega diverso como Ecuador. Tenemos múltiples ecosistemas. Los ecosistemas de pozas intermareales son solo uno de los maravillosos ecosistemas. No, pero me encanta lo que nos cuentas ahorita, porque ahora, pues, cuando vaya a la playa voy a tratar de buscar eso precisamente, porque bien dices, creo que nos distraemos a ratos en esto tan grande que tienes ahí enfrente y no nos damos cuenta que aquí al ladito una fosa, decías tú, nos puede dar mucha más satisfacción ver toda la vida que hay ahí. Entonces, voy a estar más pendiente. Bueno, un poco también continuando, ¿no? No queremos solo hablar de la parte, yo sé que
hay ciencia en todos lados, la ciencia nos rodea por completo. Sin embargo, también somos personas que hacemos cosas y quiero conocer, por ejemplo, un poco más de Francisco en el sentido de saber si tienes algún hobby, Francisco. Sí, varios hobbies. O solo pasas así en el laboratorio con tu bata Últimamente metido. sí, paso mucho en el laboratorio, pero me gusta mucho leer, me gusta la literatura universal, mucho la literatura latinoamericana, me gusta la música, eventualmente tengo una guitarrita con la que hago ruido. No soy bueno, pero me distraigo. La que hago ruido, dice. Sí. Me gusta, por mi trabajo no hago buceo mucho. Yeah. O sea, paso en el laboratorio o hago otro tipo de análisis, pero sí, me gusta bucear. Qué me gusta lindo. estar debajo del agua por diversión, no solamente por trabajo. Entonces, cuando puedo ir a diferentes lugares a ver qué hay debajo del agua Qué bonito. y estar ahí es una de las mejores sensaciones que existe, creo yo. No, definitivamente el mar, el agua es increíble. Yo me siento también feliz así en ese tipo de ambientes. Le voy a decir así como a Pat, me contaron por ahí que tú estudiaste artes escénicas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo puedes comparar artes escénicas, biología marina? O eso que estudiaste también de artes escénicas, ¿lo aplicas algo en la biología marina, en tu profesión ahora? Sí, estudié 4 años teatro en la universidad. Tuve la oportunidad de hacerlo y al mismo tiempo la inquietud. Creo que las personas, los seres humanos, tenemos múltiples inquietudes y que no solamente podemos fijarnos en una sola área. Las artes escénicas para mí han sido mi pasión. Siempre me gustó ir al teatro, me gusta mucho ver teatro. Y en algún momento pensaba, yo no podría hacer eso jamás. Y fue una especie de reto de, a ver, voy a intentar hacerlo. Estudié, participé en un par de grupos acá en Quito. Y bueno, después tuve que continuar con mi carrera, pude conseguir una beca para estudiar una maestría y luego el doctorado en biología. Y entonces fui dejándolo un poquito. De todas formas, sí me ha servido mucho para poder expresarme un poco mejor, para poder entender otras cuestiones más allá de la parte técnica. Las relaciones humanas son muy complejas. Y yo creo que las artes te permiten encontrar a esta persona que vive en una sociedad y en lo bonito que puede ser esta sociedad, siempre y cuando puedas ir encontrando justamente estas personas que te inspiran o las personas que te pueden, con ideas, cambiar la vida. Qué lindo lo que nos dices, lo que aprendemos de ti. Y ahorita también igual haciendo alusión a lo que decías, ¿quién te inspira? Me inspira el mar, me inspira el océano, me inspira viajar, pero si ya lo analizamos desde quién, hay muchas personas que me han inspirado, me han enseñado. Mi pareja ha sido una persona con la que he compartido mucho y que desde ya hace mucho tiempo me inspira porque es una persona que hace muchas cosas y que ha llegado a unos niveles de calidad altísimos, que para mí siempre es un reto y por lo tanto siempre he tenido esa intención de seguir ese camino. Sí, sigo, mi madre, mi padre siguen siendo mi inspiración, mi hermana, pero actualmente también he encontrado mucha inspiración en mis estudiantes. Yo nunca pensé que iba a ser profesor. Yo nunca pienso que puedo ser profesora. De hecho, mis padres fueron profesores de colegio y bueno, en una época en las que no les pagaban, que tenían muchos problemas. Entonces yo pensé que nunca iba a ser profesor, que no quería eso. Pero la vida da vueltas. Y eso que dices no es lo que la vida te pone enfrente. Sí. Y al final ahora parte de mi trabajo es enseñar biología a estudiantes. Me gusta el que siempre llegan con toda esa ilusión, con esta ilusión, esas ganas de aprender
y que cada día están preguntándose cosas. Y cuando llegan con la pregunta que no saben responder, eso te inspira. Sí. Porque sabes que ellos tienen otras visiones y que de alguna forma puedes empezar a guiar esas diferentes visiones, incluso aunque uno no las entienda. Ajá. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos el día de hoy. Me siento también inspirada ahora yo con todo lo que acabas de mencionar. Espero que también nuestros divulgadores científicos y científicas sientan iguales. Qué motivadoras palabras, además, y qué lindo que haya profesionales como tú, tan humanos, tan sencillos, y que además está haciendo, yo creo que eres así como un héroe además, porque es como el biólogo marino que quiere salvar a los océanos, y eso para mí es increíble porque creo que son unos héroes, tú y Pat son unos héroes de que quieren ayudar en esto de la acidificación oceánica, el cambio climático, y darle tal vez no una solución completa como nos decía Pat, pero al menos algunas soluciones para que a la larga no sea tan problemática esta situación. Muchísimas gracias, Eli, y muchísimas gracias por la invitación. He pasado muy bonito conversando aquí contigo. Con lo que nos dices, yo creo que cada uno tiene que ir luchando poquito a poquito para mejorar este lugar en el que vivimos. La ciencia y lo que hacemos con Pat es un trabajito de hormiga. Sí. Creo que no hay héroes en la ciencia. Yo creo que somos profesionales que vamos aportando con pequeños granitos de arena y que vamos sumando a todos estos profesionales que nos empujan por todo lado y que nos inspiran tanto a nivel país como a nivel internacional. Y la idea es sumar todos estos esfuerzos. También necesitamos mucho de la comunidad en general, de toda la gente que se interese, que presione, que cuide el planeta y que tome buenas decisiones cuando vota también, para que de esta forma nuestros dirigentes puedan tomar las mejores decisiones en pos de cuidar lo que tenemos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí se ha acabado la estación de Divulgaciencia el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, chicos y chicas. Recuerden que nos pueden ver a través de nuestras redes sociales los sábados a las 4 de la tarde, obviamente y también de nuestros aliados CUNA Ecuador y la OEI Ecuador, y los domingos a las 10 de la mañana a través de Cultura FM 100.9. Muchas gracias nuevamente a la Escuela Politécnica Nacional y a la Facultad de Ciencias Administrativas por recibirnos aquí en este episodio de Estación Divulgaciencia, y nos vemos la próxima semana. ¡Qué viaje! Pero la curiosidad nunca duerme, así que mantén tu atención porque la siguiente semana regresaremos a la Estación Divulgaciencia, donde cada pregunta es el comienzo de una nueva aventura.